Es que Kevin Costner es de la vieja escuela, así que yo creo que no se va nunca a subyugar a todo esto, y el hecho de que esté produciendo por sus propios medios le quita justamente un tribunal burocrático de cualquier estudio con la DEI que hemos hablado en tantos programas, que es diversidad, equidad, inclusión, que está haciendo estragos en la industria, está haciendo estragos en los videojuegos. En el primer preestreno, puede ser, en la van premier, una ovación de aplausos de pie de 11 minutos. Sí, y empezaron a hacerle algún tipo de crítica progre. Él trata la cuestión de los indígenas, de la conquista del oeste, me parece, por lo que leí, muy por arriba. Y el chabón contestó: hago películas para hombres. Y ahí, bueno, ya... Y además no me pueden decir nada porque vendí 4 casas para esto. Me pareció brillante Kevin Costner directamente. Fue como, yo lo pagué, a mí no me van a venir a romper con estas cosas. Dije, wow, yo no sabía que Kevin Costner tenía este carácter. Y hoy te dicen, no puede haber competencia en el transporte. No, es un monopolio natural. Mentira, la mejor red ferroviaria de la historia fue la red americana, que acompañando todo lo que fue la conquista privada del oeste, se expandió de manera privada y competitiva, y para concentrar eso y reventarlo tuvieron que crear un buró federal. ¿Quiénes lo motivaron? ¿Quiénes lo financiaron? ¿Quiénes fueron a tocar las puertas del gobierno para empezar a regular los trenes y aplastarlos y monopolizar los tramos? Bueno, los Rockefeller y los Vanderbilt, que estaban interesados en destruir directamente el sistema ferroviario porque tenían la patente del petróleo y querían sustituirlo por camiones. Y lo lograron. En todo caso, Trump finge otras cosas. Por ejemplo, Trump finge que es xenófobo cuando no lo es. Su familia son todos inmigrantes, está casado con una mujer inmigrante. Finge que puede llegar a ser racista para simpatizarle a ciertos extremistas. Siempre trabajó con gente de distinto origen étnico, etc. Disney va a quitar a Campanita como personaje de los parques por considerarla polémica. Yo te pregunté por qué Campanita era polémica. Salieron a hablar Liam Neeson y Sharon Stone a apoyar a Kevin Spacey. De hecho, Liam Neeson, que ya en su momento, me acuerdo cuando salió el Me Too, él salió en una radio a defender a un compañero de trabajo que había sido falsamente acusado, pero rápidamente despedido de su posición, y él salió a defenderlo y a atacar esta casa de brujas. Los tipos salen absueltos. La justicia demuestra que no hay ninguna prueba concluyente de que hicieron lo que dicen que hicieron. Entonces, inocente declarado hasta por la justicia. Sí. ¿Qué más necesitas para recuperar tu vida? Eso por una y por otra. ¿Y no van a pagar las cuentas los que urdieron la falsa acusación? Porque se la llevan muy barata. Fardín se la lleva muy barata en la Argentina. Amber Heard se la llevó bastante barata dentro de lo que cabe. Podría haberle ido mucho peor con todo lo que hizo. Sí. Tuvo bastante ecuánime y justo y poco vengativo Johnny Depp. ¿Y Kevin Spacey? ¿Quién le devuelve lo bailado? Netflix no lo va a indemnizar después de todo lo que le hizo. El tipo era productor de House of Cards. Era el alma de House of Cards. Realmente incluso podrías decir que House of Cards hizo a Netflix durante su primera etapa. A continuación, un informe periodístico y un análisis de crítica cultural que cumple con los más estrictos parámetros de contenido educativo, informativo y documental de esta plataforma. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Contracultura, el ciclo donde discutimos los aspectos políticos del mundo del cine y otras ramas del arte junto a Martín de 1090 Ideas, ese gran canal de análisis de cine que desde ya los invito a visitar y a suscribirse. En el título 1090 Ideas o en la descripción tienen los links a su canal. Y también, por cierto, asegúrense de dar clic a nuestro botón de suscribirse y activar todas las notificaciones. En general, para su canal, para mi canal, para cualquier canal. Clic en suscribirse y no solo en suscribirse. También en la opción de activar todas las notificaciones para que no se pierdan de ningún lanzamiento. Hoy Martín nos trae un programa muy, pero muy cargado, así que empezamos con Trump. Lo primero de todo, Trump. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal la audiencia? Bueno, gente, este es el año electoral
de Estados Unidos. Ya vimos que viene una película de Putin en el programa anterior, o uno de los programas anteriores. Esta vez viene una película sobre Trump, que es una película, no es un documental, es ficción, pero que va a tomar casos de la vida real. Se llama El Aprendiz, en honor a su programa reality show que hizo él, que lo hizo famoso a él. El Aprendiz explora el ascenso al poder de Donald Trump en los Estados Unidos de la década de 1980 bajo la influencia del agitador abogado de derecha Roy Cohn. Sebastian Stan interpreta una versión joven del magnate inmobiliario en sus días previos a toda su campaña a presidente, claramente, mientras que la estrella de Succession, Jeremy Strong, es quien va a ser de Cohn. Si la gente vio Succession, una serie muy recomendada. Dice, la película ha sido descrita como un retrato sorprendentemente humanista del ícono mundial, ahora conocido simplemente como el Donald, pero también contiene varias escenas inquietantes y profundamente poco halagadoras, incluida una secuencia en la que abusa a su primera esposa Ivana, se somete a una liposucción y una cirugía para su calva, se vuelve adicto a las pastillas para adelgazar y traiciona la confianza de muchas de sus personas más cercanas a él. Claramente la película, sí, todo esto Trump. Todo Trump, la liposucción, las pastillas, Trump. Todo Trump. Esto no le está gustando nada al equipo de marketing de Trump, al equipo de la campaña presidencial, y van a demandarlos. A lo cual el director Ali Abbasi dijo, todo el mundo habla de que él, Trump, demandó a mucha gente, aunque no hablan de su tasa de éxito, dice. Y después aclara, si yo fuera él, o sea Trump, estaría sentado en Nueva Jersey, Florida, o donde quiera que esté ahora, o en Nueva York, y estaría pensando, oh, este loco, y escucha esto, iraní, porque el director es de Irán, y algunos como liberales en Cannes se reunieron e hicieron esta película y está horrible, ¿no? Pero el director aún así justifica diciendo que no necesariamente creo que esta sea una película que no le gusta a Trump. Y dice que puede llegar a gustarle o al menos le va a sorprender. A pesar de todo el contenido que claramente no le va a favorecer en la campaña. Campaña que a todo esto el director asume que va a ser una gran prueba de marketing porque no van a tener que poner dinero básicamente en el marketing. Y van a poder poner la película y está queriendo estrenarla cuando reciba una distribuidora en los Estados Unidos, que todavía no la compraron. Quieren estrenarla después del primer debate, que es en septiembre. En el Reino Unido ya está comprada. En realidad el segundo debate es en septiembre. La quiere publicar después del segundo debate. Sí, entonces sí, ese es el segundo debate, sí. Por si queda algo de Biden todavía. Y no lo metieron en el geriátrico definitivamente, pobrecito. Ahora, por un lado no creo que perjudique tanto a Trump. Por otro lado, obviamente que es un buen momento para sacar una película sobre Trump. Yo voy a sacar la segunda parte de mi mega documental sobre Trump, que por cierto les recomiendo mucho. Roy Cohn es una figura sádica realmente y muy interesante cinematográficamente. Roy Cohn era cazador de brujas en la época del macartismo, trabajaba con McCarthy cazando comunistas y él comienza a perseguir a los homosexuales. De hecho, cuando surge la Mattachine Society y los primeros grupos de defensa de los derechos individuales de los homosexuales en Estados Unidos, movimiento impecable, totalmente liberal en defensa de la igualdad de derechos. De hecho, marchaban de saco y corbata para mostrar que eran iguales al resto de las personas que los estaban persiguiendo. Que no te darías cuenta de que tiene otra preferencia sexual alguien sencillamente por ser gay. Claro. Este ser siniestro, Roy Cohn, era gay en el closet y se dedicó a purgar sistemáticamente. Y no solo eso, era gay, abusaba de menores. O sea, separemos los tantos, por supuesto, ¿no? Era gay, pero perseguía gay. La parte mala era que era un perseguidor de las personas y tenía también un sistema de chantaje parecido al que luego implementaría Jeffrey Epstein, que también hay que entender, está contado en el documental de Trump. Jeffrey surge, y en el documental que hice en su día de Jeffrey, disponible en patreon.com/Nicolás Moraz, ese es solo para quienes nos aportan en Patreon. Jeffrey surge en gran medida de ese entorno. Jeffrey y Trump se conocen desde que eran muy jóvenes, muy, muy jóvenes. El padre de Jeffrey trabajaba para el padre de Trump. Y Trump consigue a Roy Cohn como abogado en un momento donde Roy Cohn ya pasa a la actividad privada y es el abogado de las 7 principales familias de la camorra de la mafia italoamericana, de las 7 familias de Nueva York que controlaban el crimen organizado. Un tipo, Roy Cohn, que hay videos de archivo, vos lo ves cómo habla, cómo se mueve, cómo se expresa en la inauguración de la Trump Tower, absolutamente siniestro. O sea, realmente creo que va a ser una película interesante, muy interesante. Y de hecho puede ser que,
O sea, porque, ¿qué pasa? El trumpista no va a dejar de votar a Trump por esto. No va a ver la película, directamente ni va a ver la película, así que no creo que le O perjudique capaz que nada. le gusta la película, que es otra opción, Es ¿no? que también, o sea, Sí, hay sí. mucha gente que apoya a Trump porque ve un personaje irreverente, bastante directo, que sabe lo que quiere, que va para adelante, que no lo disimula, que no es tan hipócrita, no es tan de fingir que, y después como Pedro Sánchez, ¿no? Se fingen que son muy progres, pero cuando le dan la mano a alguien del continente más oscuro, luego se la limpia, porque en el fondo es racista. Y obviamente eso está mal. En cambio, Trump es bien frontal. En todo caso, Trump finge otras cosas. Por ejemplo, Trump finge que es xenófobo cuando no lo es. Su familia son todos inmigrantes, está casado con una mujer inmigrante. Finge que puede llegar a ser racista para simpatizarle a ciertos extremistas. Siempre trabajó con gente de distinto origen étnico, etc. Bueno, en fin, vamos a ver la peli. Yo, encantado. Me imagino Bueno, que podremos hablar de ello cuando se estrene. Eso iba a decir, déjenos en los comentarios si quieren que hagamos una review en conjunto. En caso de que se estrene la película, estaría buenísimo, me encantaría. Pero siempre comentario. Cuéntenoslo, a ver, motiven con los comentarios. Bueno. Claro. Bueno, vamos a seguir en Cannes porque todavía está el tema de la película de Francis Ford Coppola, que hablamos un poco de él hace unos programas. Bueno, esta película Megalópolis, ya salió el primer tráiler, ya se habló de cuánto costó y cómo puso él la plata de su bolsillo, cómo los críticos están 50-50 con respecto a si les gusta la película o no les gusta la película. En fin, la trama es un poco, ¿cómo decirlo? Vamos a decir sensiblera y de una visionada un poco infantil de parte de Coppola, que quiere ver un mundo nuevo y una nueva arquitectura social y busca la esperanza y todo ese asunto, pero ya está, es un hombre muy grande, está cerca de los 90 años o en los 90 años, hace mucho que no hace cine y los críticos hablan de eso. Pero ¿qué pasa? ¿Es un hombre viejo? Sí, y eso ha traído problemas. Y ahora nos vamos a la polémica, porque lo han acusado de acoso durante el rodaje de la película y de algunas cosas más. Vamos a empezar con la parte simple, porque lo han acusado de que antes de ir a filmar secuencias importantes, él, sin un plan de rodaje específico, se metía horas y horas en su tráiler a fumar marihuana y después salía e improvisaba, sin ningún tipo de plan. Y el equipo de trabajo tenía que ponerse al hombro la película e intentar salvar las cosas. Francis Ford Coppola se encerraba a fumar. Sí. Eso está perfecto, no tenemos ningún problema con eso. Claro que en un ambiente laboral es entendible que le esté faltando respeto profesional a todos sus compañeros y en realidad empleados, sin hacer su trabajo de director, ¿no? Pero bueno, en fin. Es fácil de creer esta parte. La otra parte, bueno, acá ya entramos en acusaciones un poco más serias, que es que la película tiene bastante carga erótica, o eso vemos en el tráiler, y hay escenas en strip clubs y demás. Bueno, han dicho de Coppola que ha sido acusado de obligar a sentarse en su regazo a extras femeninas desnudas o con poca ropa e intentar besarlas para ponerlas de humor en una escena ambientada en un local nocturno. Y después lo han dicho que sí, que fue un rodaje muy problemático. Bueno, estaba Shia LaBeouf, que es un actor que tiene bastantes también problemas fuera de cámara. Y algunos han dicho, bueno, es un director de la vieja usanza, que es verdad, es bastante viejo. Y otros que, no, bueno, es inaceptable, etc. ¿Esto es así o no? ¿Hubo una denuncia judicial? ¿Hubo algo legal oficial? No sabemos. Es fácil de creer y bueno, dirá que 50-50 sí, tampoco me costaría tanto. Coppola es famoso por tener rodajes complicados. Y mujeriego también, sí. Pero bueno, no hay acusaciones. Yo estoy transmitiendo una noticia. Lo otro que se metía en el tráiler y se ponía a fumar, bueno, eso sí es bastante más creíble por parte de él. Y no le fue mal, sinceramente, con todos los peliculones que se hizo. Y después hubo muchos que son bastante malos, pero bueno, eso ahí no sé qué tanto estaba influido por ciertas sustancias o qué tanto no. Y vos sabías que él es tío de Nicolas Cage, obviamente. Sí, Nicolas que en realidad Coppola. Es Nicolas Coppola. Claro, sí, toda la familia es bastante prolífera en cuestiones de artística, ¿no? Nicolas Cage se cambió el apellido justamente para no vivir a la
sombra de su tío, de su tía, de su prima, de etcétera, todo el clan. Y Coppola. probablemente llegó a ser más famoso que todos los demás, ¿no? Ha tenido una carrera bastante más longeva, sí, definitivamente. De hecho, la tía Talia Shire es su mayor rol, aparte de actuar en El Padrino, bueno, pero está el hermano, fue en las películas de Rocky. Después Sofía Coppola ha demostrado ser una directora bastante buena y de hecho mucho mejor que actriz, que hizo su intento en El Padrino 3, no funcionó. Y después, para un papel que iba a ser Winona Ryder a todo esto en El Padrino 3, pero bueno, no pudo ser. Grandes películas de Coppola, a ver. Apocalypse Now. Yo diría, sí, las de década de 70. Padrino 1 y El 2. Padrino. La Conversación y Apocalypse Now. Ah, bueno, y Drácula. La Ley de la Calle. ¿La viste? No la vi, esa no. Es muy buena película también. Entonces ¿Y últimamente qué hizo? Mira, la última película que hizo fue Tetro en el 2011 en Buenos Aires, Argentina. Y antes de eso hizo un par de pelis muy pequeñas, todas muy bajo presupuesto. Y ahí nos tenemos que ir recién a los años 90, que fue su último cine, bastante malo en general, excepto Drácula. Y ahora megalómanamente está apostando a Megalópolis todo lo que tiene, ¿no? Leí también que Kevin Costner está en una situación similar. 4 casas vendió y de hecho dijo, yo quería dejarle esas 4 mansiones a mis hijos, pero la verdad que mis hijos hagan su vida. Yo tengo ganas de invertir en esto. Y además está causando polémica porque dijo, empezaron a hacerle cuestionamientos por este trabajo que está realizando, que se llama Horizonte, An American Saga, 3 películas. La primera, al parecer, contame si sabes algo de esto, en el primer preestreno, puede ser, en la van premier, una ovación de aplausos de pie de 11 minutos. Sí, y empezaron a hacerle algún tipo de crítica progre. Él trata la cuestión de los indígenas, de la conquista del oeste, me parece, por lo que leí, muy por arriba. Y el chabón contestó, hago películas para hombres. Y ahí, bueno, ya... Y además no me pueden decir nada porque vendí 4 casas para esto. Jódanse. Me pareció brillante Kevin Costner directamente. Fue como, yo lo pagué, a mí no me van a venir a romper con estas cosas. Dije, wow, yo no sabía que Kevin Costner tenía este carácter. Es un hombre con bastante carácter y con una muy buena carrera como director y especialmente en el cine western, ¿no? Él ganó... Y actor, un tremendo actor también. Claro, sí. Danza con Lobos. Es que Danza con Lobos gana el Oscar como mejor director. Fue su primera vez que gana. Por eso, él empieza a hacer su carrera como director a partir de ahí. Y obviamente como actor sí, es buenísimo. De hecho, revitalizó su carrera en la televisión con Hatfields and McCoys. Y bueno, últimamente con Yellowstone, que tuvo una salida complicada de la serie, aunque él está dispuesto a volver. Y Horizonte es él con su proyecto más apasionado, que es volver al western, que es algo que le encanta. De hecho, esa casa que puso a la venta, bueno, o puso a nombre de... Es una estancia gigante donde tiene sus caballerizas, tiene todo su indumentaria, etc. Bueno, esta película sí es Horizonte, una saga americana, que es capítulo 1 de 4. O sea, el tipo, cuando ningún estudio quería apostarle al capítulo 1, él quería hacer 4. Y de hecho ya filmó 2, que se estrenan este año. 1, y después de 2 o 3 meses sale el segundo capítulo. Empezó a filmar algunas cosas de la tercera, está buscando el presupuesto, y la cuarta solamente está el guión. Yo creo que va a ser una película muy interesante de ver porque él es un hombre que no suele filmar cualquier cosa y no es irrespetuoso con la historia norteamericana y le encanta lo que es el viejo oeste y la conquista, ¿no? La conquista del oeste y llegar al Pacífico. Y de eso tiene que ver mucho la película. Bueno, pero los progres de hoy en día van a decir cualquier cosa que uno, pone lo que sea, van a criticar. La película dicen que está bastante buena, los que la han visto, o al menos los críticos de Cannes y demás. Así que yo creo que le tengo fe a Kevin y espero, porque cada tanto ser una película western es un género muerto hace muchas décadas, pero siempre es lindo volver a ver alguna cosita de la onda, porque más a nosotros sí nos gusta todo lo que es, y acá supongo que vas a coincidir, que es que anarquismo, anarcapitalismo, liberalismo, lo que sea en el oeste, el viejo oeste, había mucho de eso, como también había muchísimo abuso, ¿no? de poder, pero había mucha libertad antes de que el Estado avanzara de a poquito desde Washington a ocupar toda la tierra hasta el Pacífico. Acá tengo 3 libros. Hay uno específicamente que se llama El no tan salvaje oeste y que dice que más allá de hecho, en parte todas las historias que tenemos del oeste están exacerbados, los ladrones de bancos, los ladrones de ganado, la justicia por mano propia, etcétera, porque es parte de la propaganda
del gobierno federal cuando avanzó sobre la zona. Porque a diferencia, por ejemplo, de la conquista del desierto, que alguna vez te habré mostrado los álbumes de mi bisabuelo, el capitán, bueno, en Argentina o en Chile, fue primero el ejército, después el ferrocarril, finalmente los hombres, los colonos, los privados, tus descendientes también, que son fundadores de... Bueno, en el oeste norteamericano fueron primero los privados. Después el tren total y absolutamente privado en ese momento, y el gobierno federal por último. Y cuando el gobierno federal tuvo que convencer a gente muy valiente, que había enfrentado muchas adversidades climáticas, los indios, que de hecho eran los dueños de la tierra, bueno, todo. En fin, de todo tipo, tenía que convencer a mucha gente que luchó mucho por instalarse ahí, por hacer empresas que llegaron hasta San Francisco. O sea, toda la construcción del oeste es privada, de que ahora tenían que someterse al gobierno y pagar impuestos y cumplir un montón de leyes. Y no les gustó. Y fue muy tensionante eso. Y se empezaron a hacer propaganda y propaganda y propaganda. Ahora, es verdad, sí, claro que había cuatrerismo y problemas y duelos con pistolas, pero no solo eso. Había mucho orden espontáneo, había pueblos extremadamente seguros, con seguridad privada que funcionaba, muchas cosas interesantes. Hay otro tema que trata Murray Rothbard en su serie de libros de historia de Estados Unidos que se llama Concebido en Libertad. Más adelante escribió sobre el oeste, él empieza también con toda la cuestión de la fundación de Estados Unidos, pero luego hay como una especie de ramalazo del espíritu pionero en lo que tiene que ver con el oeste. Y hay un libro que yo traduje del inglés a los 18 y que hasta el día de hoy se sigue vendiendo en la editorial Inifri, que se llama Grandes Negocios y el ascenso del estatismo en Estados Unidos. Eso ya es más centrado en el tren, pero justamente cuenta cómo los ferrocarriles se desarrollaron compitiendo por tramos y eran rentables y eficientes a la vez. Y hoy te dicen, no puede haber competencia en el transporte. No, es un monopolio natural. Mentira, la mejor red ferroviaria de la historia fue la red americana, que acompañando todo lo que fue la conquista privada del oeste, se expandió de manera privada y competitiva, y para concentrar eso y reventarlo tuvieron que crear un buró federal. ¿Quiénes lo motivaron? ¿Quiénes lo financiaron? ¿Quiénes fueron a tocar las puertas del gobierno para empezar a regular los trenes y aplastarlos y monopolizar los tramos? Bueno, los Rockefeller y los Vanderbilt, que estaban interesados en destruir directamente el sistema ferroviario porque tenían la patente del petróleo y querían sustituirlo por camiones. Y lo lograron. Todo eso cuenta ese libro de Roy Childs. En fin, como para esos datos. Mira esto de Costner, Martín. Sí. Más allá de que ya interpeló a las críticas diciendo yo hago películas para hombres, amplía su respuesta sin irse para atrás y dice, sí, yo hago películas para hombres, pero también las mujeres son columna vertebral. Para mí es muy importante, dice, digamos que tengan un rol acorde a la época y al momento donde se rodaba. No me gusta que los muchachos se comporten como estúpidos. Da muchas, digamos, hace como una reivindicación de la caballerosidad, de la hidalguía. En fin, suena bastante bien. E incluso no solo le da un lugar a los indios, interesante, porque de hecho también muchas tribus norteamericanas eran anarquistas, más o menos anarquistas, y respetaban la propiedad privada individual, aunque era una cuestión de clanes. Tenías incluso la posibilidad de salirte de un clan parecido a los vikingos, o sea, eran bastante civilizados algunos de esos pueblos. No solo le da un lugar a los indios, que no es el lugar de victimización progre estándar, sino es un lugar dotado de realismo, por lo que leí en las críticas, sino que también le da un lugar a los inmigrantes chinos. Y eso es algo que el Hollywood Walk no parece haber tenido o las agallas, o la amplitud de miras, o el conocimiento histórico para hacer. Y de hecho cuenta en una entrevista a Costner que cuando no eran útiles, los chinos eran directamente desechados. Que había un gran sentimiento xenófobo, que eso es muy cierto. Autores como Henry George, que tiene la teoría económica del georgismo, era un antichino total. Mark Twain fue antichino y después se arrepintió. Y él cuenta, se reunieron, eran muy laboriosos, vinieron en masa. Gracias a ellos se construyeron los ferrocarriles. Serían las personas más ricas de estos pueblos del oeste que él retrata, hasta que se llega a un punto de inflexión y el racismo entra en acción y de repente se fuman como si no hubieran existido. Suena interesantísima la saga de Kevin Costner, otra que tenemos ahí en la lista de pendientes para ver.
Sí, desde ya. Es que Kevin Costner es de la vieja escuela, así que yo creo que no se va nunca a subyugar a todo esto y el hecho de que esté produciendo por sus propios medios le quita justamente un tribunal burocrático de cualquier estudio con la DI que hemos hablado en tantos programas que es diversidad, equidad, inclusión, que está haciendo estragos en la industria, está haciendo estragos en los videojuegos, como por ejemplo el nuevo videojuego de Assassin's Creed que tiene lugar en Japón medieval y el protagonista es afroamericano, porque buscaron al único afroamericano en la historia medieval de Japón que estuvo ahí, que ni siquiera era un samurái, y dijeron, este es el protagonista de nuestra saga. Bueno, en fin, típico, ¿no? Buscar la diversidad donde no es necesaria. Es que un tipo como Costner, sí. La aclaración de educativa, documental, científica y artística de YouTube, de que no tenemos nada, absolutamente nada en contra de esos personajes históricos tan particulares, sino que es un poco cansador que todo tenga una especie de prioridad, el detalle en lugar del conjunto. 100% de acuerdo. Es como, a ver, si voy a jugar un videojuego de un samurái japonés en el medioevo, quiero a un japonés. Si quiero un juego en África de un soldado, un guerrero africano, claro. Hay 1000 casos y voy a querer jugar ese, no un japonés en África, por ejemplo. Es poner el contexto donde corresponde, pero bueno, a ellos no les interesa esas cosas y las acciones están yendo para abajo, pero esa es otra Por historia. fidelidad histórica, además. Porque, claro, a ver, si cualquier persona normal, es verdad que en Estados Unidos, que tiene tan particular psicología, mucha gente que juega tiros de tiros quiere ir a matarse a tiros. Pero la mayoría absoluta de los que juegan tiros de tiros, juegos de tiros, juegos de guerra, no irían a la guerra en la vida real, no desean la guerra, no celebran la guerra. Es que esa es la absurdidad de culpar a los videojuegos. Entonces, si vos querés, digamos, un juego fiel con la historia, no significa que, a ver, podrían hacer un videojuego, por ejemplo, y me encantaría, me fascinaría, que hagan un videojuego de los esclavos fugitivos, de los valientes abolicionistas, del capitán John Brown, que con su hijo y otros liberales tomaron el fusil para ir a combatir la aberración de la esclavitud por sus propias manos, ya que ningún estado hacía nada para detenerlo. ¿Podrían ser un videojuego? Capaz hay un videojuego. No, ahora, sí, dudo, pero no significa que estés apoyando la esclavitud por jugar ese videojuego. Sí, como... y si tenés como personaje un amo de esclavos, no va a ser Wok el amo de esclavos, naturalmente. Y no significa que vos quieras en la vida real ser un esclavista. Entonces, es tan absurdo todo. Naturalmente que si solamente había japoneses, vos querés jugar un juego que te lo muestre como era, ¿entendés? No, y que no te pongan a mujeres a comandar al ejército napoleónico. Correcto, 100% de acuerdo. Y esto de, como vos dijiste antes, se acusa también un poco la violencia a los videojuegos de tiro o lo que sea, ¿viste? Fomentan la violencia, pero antes se acusó a los juegos de rol como Calabozos y Dragones en los 80, se acusó a los cómics en los años 40 de fomentar la violencia y por eso se prohibieron un montón de cosas. Siempre hay algo, ¿no? Que se culpa en vez de buscar el tema, cuál es lo que está ocasionando el problema. Pero así funciona la sociedad norteamericana. En fin, pero volviendo a Kevin Costner, yo aplaudo enormemente que él quiera darles los roles que les corresponden a cada personaje según su contexto histórico y no nos quieran inventar cualquier estupidez como el Benjamin Franklin afroamericano que pusieron en Doctor Who o todo lo que fue la serie Bridgerton, que es fantasía en un punto, pero bueno, entonces la realeza británica que son afroamericanos y los nombres son miti y quisieron inventar un mundo que en realidad es difícil entrar fuera de la novela porque históricamente no tiene sentido. Ese es el punto. ¿En qué parte de la historia tiene que haber cambiado todo como para que eso haya ocurrido? En fin. Una serie magnífica y por momentos desgarradora, que literalmente ahí sí que no había mucha censura o no había tanta censura como en otros momentos. ¿Vos viste Roots, Raíces? Es una vieja serie sobre la esclavitud que gira en torno a Kunta Kinte, desde que los bandeirantes, los traficantes en cuestión lo agarran en África hasta que es viejo y demás. Terrible la serie. Cuando se escapa en un momento le cortan una mano, después le cortan un pie, una cosa pero brutal, que te muestra cómo era muy fidedigna la aberración en el país que se jacta de ser modelo de no sé qué y que fue el penúltimo en el mundo en abolir la esclavitud. El último fue Brasil, por cierto. Mira, interesante. Sí, muy buena serie. Hay dos cosas que me vienen a la mente también respecto a
A mí me gustan las películas que tratan el racismo, porque detesto el racismo, pero no me gusta la versión caricaturesca progre. Ejemplo, la mejor película que vi donde se trata el antisemitismo, una película histórica fidedigna de Roman Polanski, no sé si la viste, Yo acuso, sobre el capitán Dreyfus. Sí, sé cuál es, pero no la vi, ¿no? Lo grosso de la película es que te muestra que incluso el militar que empieza a investigar cómo se pergeneó un plan para acusar falsamente de conspiración a Dreyfus, porque era judío, y mandarlo preso, degradarlo, humillarlo, era todo un plan. Bueno, él también estaba influido por el espíritu antisemita de la época. Él también veía con recelo a los judíos. Pero recién investigando a Dreyfus, primero se da cuenta que Dreyfus era intachable, que era inocente, y ante todo ella dice, bueno, mis prejuicios abajo, la verdad por encima. Wow. Y en el proceso, y tampoco hace el gran giro, la gran conversión o el gran arrepentimiento, pero en el proceso, el tipo que investigó el caso va dándose cuenta que realmente los antisemitas que generaban ese discurso en la época eran la peor. Eran los verdaderos conspiradores que estaban traicionando a Francia y echándole la culpa a Dreyfus. En fin, es un caso histórico. Muy recomendada esa película, extraordinaria. Y otra es El Gran Torino. Que El Gran Torino, fíjate que vos lo ves al hombre que está en el barrio, en Detroit, si no me acuerdo mal, Clint Eastwood. Creo que era Detroit, sí. En Detroit, Chicago, alguna de esas, que era obrero automotriz, que era veterano de la guerra, que había matado orientales, como veterano de guerra que era, y está rodeado de orientales, porque ahora el barrio es de orientales prácticamente. Sí, sí, y durante toda la película vos observás su comportamiento, que por supuesto le rompería el corazón a todos los copitos de azúcar de ahora, ¿no? El comportamiento de un señor que estuvo en la guerra, ¿no? Y que vivió una larga vida y que trabajó 50 años en una fábrica, y al final es un héroe. Sí, peliculón. Y al final es un héroe. Película. Y salva la vida del chico oriental. Ya que estamos, conté el final de Dreyfus, cuento el final también del Gran Torino. Se martiriza por salvar la vida de un chico oriental en el que ve valores. O sea, esas son gloriosas películas antirracistas. Sí. No el cambio del personaje. No las de ahora donde todos los buenos son y todos los malos son como antes eran los buenos. No. Es que a la gente le encanta la historia de redención, ¿no? Vos podés poner la historia progre donde el racista es el villano, es horrible, es caricaturesco, o podés poner un racista que aprende a no serlo y descubre que estaba equivocado. ¿Qué historia es más interesante? Más humana, además, más realista. Pero hablando de Roman Polanski y de Francia, es interesante que lo traiga a colación porque tenemos una nota sobre los productores franceses. El Consejo Cinematográfico Francés, el CNC, que será como el Inca, pero de allá, impondrá requisitos similares a los del Me Too de Estados Unidos para todas las que son las películas de la industria francesa, ¿no? Que es, o sea, el Sindicato de Productores Independientes, la Asociación de Productores Independientes, el Sindicato de Productores de Cine, bueno, todos los sindicatos aprobaron una enmienda a su convenio colectivo que requerirá capacitación obligatoria sobre acoso para los productores y hará cumplir la protección de menores en los platós, o sea, en los sets cinematográficos, entre otras medidas. O sea, el Me Too de los Estados Unidos ha entrado en Francia con mucha fuerza. Hablamos de Gerard Depardieu, ¿te acordás? Hace unos programas, vayan a verlo también, está muy bueno. Bueno, ahora están de vuelta, van a implementar todas las leyes y las convenciones y las reglas y los cursitos y esto y lo otro, ¿no? Todos los programas de formación, etcétera. Lo irónico de todo esto es que el presidente de esta asociación, Dominique Boutonat, será juzgado en junio por acusaciones de agresión sexual, que él niega, claramente. Más de 500 miembros en la industria francesa firmaron una petición pidiendo que lo despidan y se hicieron manifestaciones, pero hasta ahora la asociación ha defendido y ha apoyado a su presidente. Aunque aceptan que querer aplicar todos estos cambios y todos estos cursos y toda esta formación, irse al full Me Too con un presidente que es acusado de todo lo que esta gente está en contra, es cuanto menos irónico. Más que nada en un ambiente actual francés donde están yendo contra tantos actores, directores, productores, etc. Y de nuevo, la gran figura de toda esta casa de brujas es Gerard Depardieu. Así que seguimos y está yendo con mucha fuerza en Europa lo que fue hace unos años en Estados Unidos. Y no están aprendiendo que todo lo que derivó del Me Too en Estados Unidos, hoy todo lo que es el DEI, está hundiendo a la industria allá. El tema es que acá
lo que lo está haciendo fuerza es el gobierno francés, en última instancia, porque es el que sostiene a esa agrupación, esa asociación, como si el gobierno argentino le indicara al Inca que tienen que ahora poner todo esto en marcha, ¿no? Aunque bueno, cuando funcionaba el Inca como tal, hoy ya no tanto, tanto gobierno como Inca estaban alineados en esa lógica, en esa retórica. Y sobre todo este tema de las casas de brujas, ¿te acordás que hablamos de Kevin Spacey también? Creo que el programa anterior o el anterior, ya vayan a verlos todos que están buenísimos, pero si quieren hablar más, saber más de Spacey, vean ese. Pero salieron a hablar Liam Neeson y Sharon Stone a apoyar a Kevin Spacey. De hecho, Liam Neeson, que ya en su momento me acuerdo cuando salió el Me Too, él salió en una radio a defender a un compañero de trabajo que había sido falsamente acusado, pero rápidamente despedido de su posición, y él salió a defenderlo y a atacar esta casa de brujas. Liam Neeson supongo que tenía la suficiente espalda como para que no lo lincharan a él también. Pero bueno, ahora salió a decir que Liam Neeson ha sido cancelado durante 7 años y deberían traerlo de vuelta porque es uno de los mejores actores de su generación, un buen hombre, dice, un hombre de carácter, y que la industria lo necesita y lo extraña. Lo mismo a que Kevin Spacey. Sí, defendiéndolo y pidiendo que vuelva a Kevin Spacey después de este documental que salió en el Reino Unido. Sí, etc. porque realmente, ¿no? Le arruinaron la vida a Spacey. Como se le arruinan a cualquiera que le hacen estas denuncias, como se le arruinaron totalmente a Juan D'Artés. Después el tipo lo absuelve la justicia, pese a tener todo en contra y hasta las instituciones inclinándose en contra del varón por ser varón, lo cual es un oprobio, que es lo mismo que inclinarse en contra de la mujer por ser mujer o inclinarse en contra de una persona por su orientación sexual. No hay que inclinarse por esas cosas, se juzgan los hechos, no las personas. Sí. O sea, pese a eso, Johnny Depp, pese a eso, los tipos salen absueltos. La justicia demuestra que no hay ninguna prueba concluyente de que hicieron lo que dicen que hicieron. Entonces, inocente declarado hasta por la justicia, Sí. ¿Qué más necesitas para recuperar tu vida? Eso por una y por otra. ¿Y no van a pagar las cuentas los que urdieron la falsa acusación? Porque se la llevan muy barata. Fardín se la lleva muy barata en la Argentina. Amber Heard se la llevó bastante barata dentro de lo que cabe. Podría haber leído mucho peor con todo lo que hizo. Sí. Tuvo bastante ecuánime y justo y poco vengativo Johnny Depp. ¿Y Kevin Spacey? ¿Quién le devuelve lo bailado? Netflix no lo va a indemnizar después de todo lo que le hizo. El tipo era productor de House of Cards. Era el alma de House of Cards. Realmente incluso podrías decir que House of Cards hizo a Netflix durante eso su primera etapa. Pero bueno, en fin. Por lo menos vemos que cada vez hay más voces en la dirección del sentido común. Sí, con menos miedo, que es lo más importante. Y se están dando cuenta que las cosas ya... Ahora importa mucho el dinero. Vuelve a importar el dinero en Hollywood porque la huelga del año pasado de actores y guionistas, yo siento que fue como una especie de cenit, un clímax a todo un proceso de años y años y años, incluido la gripe que tuvimos en el 2020. Bueno, en fin, eso nos llevó a una catarsis y terminó rompiendo a la industria. De hecho, este año, la IATSE, que es el sindicato y la asociación de todos los que trabajan detrás de cámara, que sufrieron muchísimo el año pasado porque no podían trabajar, porque los actores y los guionistas estaban pidiendo más dinero, más derechos, más esto, más lo otro, ¿viste? Y ellos se quedaron sin trabajo y nadie salió a socorrerlos. Intentaron un poquito puesta en escena, pero realmente no, tuvieron que ir a buscar otro tipo de trabajo. Ahora son ellos los que quieren renegociar sus acuerdos, sus contratos, quieren tener mejor protección, justamente para que no pase lo que pasó el año pasado, y están amenazando con ir a una huelga. Ahora, si estos tipos paran, para todo otra vez, porque no puedes hacer una película sin los iluminadores, sin los electricistas, sin los que te haga el decorado, sin los sonidistas, sin la gente que se calza los pesos al hombro. Sin esa gente no puede hacer cine, ni televisión, ni nada. Así que están amenazando con ir a una huelga si no les dan lo que ellos quieren. Están dispuestos a negociar algunas cosas porque saben que no puede parar otra vez Hollywood, porque si paran otra vez se funden, básicamente. Pero están dispuestos a ir por todo. Y no son los únicos. En Disneyland, el parque de Disney, obviamente de California, no estoy 100% seguro si Disney World también. Bien, todos los que actúan de personajes ahí, si te encontrás a Mickey Mouse, a Minnie Mouse, a Gastón, la Bella, la Sirenita, etc. Todos estos actores, porque lo son, quieren formar un sindicato.
para pedir mejores condiciones laborales. Entre ellas, y mira esto, por lo menos que les limpien el traje entre una función y otra, o entre un artista y otro. Lo mínimo están pidiendo en estos casos, porque Disney fue bastante grotesco durante décadas con estos trabajadores, pagándoles mal, con entrenamientos bastante nimios, pidiéndoles casi lo imposible, que es una sonrisa en todo momento durante horas y horas bajo el sol y el calor de sea California o la Florida, e incluso cosas horribles como esto de los trajes, qué podían decir o qué no podían decir. Si haces de Mickey Mouse o etcétera personajes, no podés ni siquiera hablar. Casi no podés hacer muchas cosas, pero bueno, está bien, son las condiciones laborales. Pero bueno, ahora quieren sindicalizarse. Y en esto tenemos que, relacionado, Disney va a quitar a Campanita como personaje de los parques por considerarla polémica. Yo te pregunté por qué Campanita era polémica. Mira, no sé, la respuesta es no sé. Porque, a ver, ¿qué la acusan? De ser un personaje que promueve los celos, la posesión, ¿no? Cela a Wendy porque, no sé, cree que se la va a quedar Peter, es posesiva con Peter, de hecho. La han sexualizado bastante en internet, a Campanita, hay que admitirlo, pero también ha sido... O sea, lo considero un personaje potencialmente problemático. No quieren decir demasiado bien por qué. Pero hicieron una fortuna con toda una saga de películas para televisión con Campanita de protagonista y otras hadas. Entonces, en realidad, es un personaje que ha sido lucrado bastante. Pero bueno, no va a estar más en los parques como un personaje para encontrárselo. No sé cómo se viste. Habría presentado una conducta tóxica que no va con los valores del parque. Ahí está, puede ser. Es que todas las opciones son una más extraña que la otra. ¿Será la vestimenta, que tiene un vestido verde un poco cortito? No lo sé, honestamente no lo sé. Los niños no creo que tengan ningún problema con Campanita, porque, no. digamos... Es que el problema es que los niños no tengan ningún problema con Campanita. Capaz que tiene un cuerpo muy hegemónico, pero bueno, todas las princesas de Disney lo tienen. No, o sea, honestamente busqué y no hay ninguna excusa razonable para esto. Salió de la nada la noticia, pero bueno, está linkeado a esto de que los trabajadores se quieran sindicalizar, a que estén echando muchos trabajadores en los parques. Hay cada vez menos personajes en los parques, hay cada vez menos interacción con los personajes de Disney en los parques. A Mickey Mouse, si vas a Magic Kingdom, directamente no lo podés encontrar en el parque, tenés que pagar extra para ir a verlo a un teatrito. ¿Por qué? Porque también ellos acusan de que si ponen a los personajes en el parque se suma toda la gente y se hacen colas largas en el medio del parque, es difícil caminar. Lo cual es totalmente mentira, porque si uno ha ido ahí y sabe que si aparece un personaje, el personaje es bastante rápido, se saca unas fotos y se va. Honestamente no son excusas de Disney. Pero por otro lado, Disney y Pixar van a despedir a 1.300 trabajadores del estudio de Pixar. Ahora se quedan sin trabajo, ya lo sabían desde febrero, pero están reduciendo un montón todos los trabajadores en todas las salas del imperio del ratón, en parte porque ya no están apostándole tanto al streaming como antes. Bob Chapek, el anterior presidente, que fue entre Bob Iger y Bob Iger, él sí apostó todo al stream y no funcionó, perdieron muchísimo dinero y ahora van a reducir todo y Pixar vuelve al cine como corresponde y para eso no necesitan tanta gente. Y están cortando cabezas por todos lados. Campanita bien puede ser una víctima de todo esto. Y que sea potencialmente peligrosa no tiene nada que ver. Bueno, ¿algo más? Para este programa sería todo. Gran programa, realmente. Como para ir de una vez, si no lo han hecho, estimados amigos, que ya tantas veces lo ven a Martín acá, ¿qué les cuesta entrar a 1090 Ideas, suscribirse y mirar sus videos? Y por supuesto, muy agradecido con toda la gente que me apoya en patreon.com/Nicolás Moraz. Un mes horrible de monetización, pese a que estamos trabajando muchísimo. 2 videos por día, todos los días. Así que bueno, agradecería se esmeren también en retribuir nuestro servicio periodístico en patreon.com/Nicolás Moraz. A partir de $5 mensuales, contenido que no está disponible para todo el público, como el documental de Jeffrey. A partir de 10, las fuentes periodísticas que utilizamos semana a semana con Nicolás Martínez Laje. A partir de 25, clases de excelencia en video sobre distintos temas desde una perspectiva libertaria con profesores de lujo, varios de ellos youtubers, todos coordinados por mí. Patreon.com/Nicolás Moraz. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes
a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.